Thank God for water, huh? Gracias a Dios por el agua. You know, as I talk about water, Mientras hablo del agua, it gets me thinking. me hace pensar. It's something we take for granted, Hay algo que a veces no estamos, but no lo valoramos. Because water is so easily accessible for us. porque el agua es tan accesible para nosotros. If I'm thirsty, I just grab a bottle of water. Tengo sed, solo agarro agua. If we forget to buy bottled water, we have a sink right there. Si no hay agua, podemos agarrar agua de ahí. But it also makes me think Pero también me hace of pensar people that don't have that privilege. de las personas que no tienen este privilegio. There are countries Hay países where people cannot just go and get water from their kitchen, donde las personas no pueden simplemente pasar y agarrar agua de la cocina. where people have to walk for miles Donde las personas tienen que caminar por millas to be able to get clean water. para poder tener agua limpia. And you know, those people would look at us Y esas personas nos ven and say, you don't understand the struggle. y nos dicen, tú no entiendes cuán difícil es. That struggle right there. You don't they will tell us, you don't understand the struggle. Y no, dicen, no entienden cuán difícil es. And then we do the same too. Y nosotros hacemos lo mismo. Because we would look Porque nosotros vemos at people who live in mansions, a personas que viven en mansiones, people who make lots of money, personas que hacen mucho people dinero, who maybe don't worry about paying their bills on a monthly basis. personas que tal vez no tienen que preocuparse de pagar los biles todas las meses. And we would look at them Y los miramos and say, you don't understand the struggle. y les decimos, tú no entiendes cuán difícil es. There is some type of disconnect, Hay una desconexión, a gap, como un un espacio espacio between those who suffer de las personas que sufren and those that seem to be untouched by suffering. y aquellos que parece que no les toca el And that's not to sufrimiento. say that people with more resources don't suffer, Y no es decir que las personas que tienen más recursos no sufren, but often we think that those rich and powerful, pero muchas veces pensamos que aquellos que tienen dinero y son poderosos, they don't struggle. ellos no tienen Or even problemas, more. o hasta más. We don't think they can understand our pain and our Que suffering. tal vez ellos no pueden entender lo que nosotros estamos pasando. So that got me thinking, Y eso me hizo pensar, if we see someone that's in a better situation than us, si nosotros vemos a alguien que está en una posición mejor que nosotros and we think you cannot understand my struggle, y pensamos, tú no puedes entender lo que yo estoy pasando. then what about God? Entonces, ¿qué pasa con Dios? Think about it. Pensemos en esto. What needs does God have? ¿Qué necesidades tiene Dios? God is almighty. Dios es todopoderoso. He's self-sufficient. He doesn't need anything from Él anybody. no necesita nada de He's nadie. not scared. Él no le da miedo. He doesn't have questions. Él no tiene preguntas. So then it really makes me think. Entonces me hace pensar, If the one who sits in glory, si aquel que se sienta en la gloria surrounded by angels, está lleno alrededor de ángeles, is actually able to understand our pain and si suffering, Él realmente puede entender nuestro sufrimiento, can he relate to us? Él se puede relacionar con And that's nosotros. what we're going to talk about today, because that's a question that lives quietly in some of us, or many of us. De esto vamos a hablar hoy. Es una pregunta que tal vez algunos nos hemos preguntado. Does God truly understand my pain? ¿Dios realmente entiende mi sufrimiento? Is he too far removed? ¿O Él está muy lejos de esto? And I will give you a spoiler. Y les doy un pequeño Les detalle. daño la sorpresa. Because God, Porque Dios, the beauty of the gospel lo hermoso del is Evangelio that our God didn't stay distant. es que nuestro Dios no se mantuvo Our God distante. stepped into the world Nuestro Dios vino al mundo and he became the man of sorrow, y él se convirtió el varón de sufrimiento. And he entered our grief, y Él vino cuando nosotros entró en nuestro estábamos, dolor. He felt our tears. Él sintió nuestras He lágrimas, carried our pain Él llegó en nuestro dolor, all the way to the cross. llevó todo esto a la And that's cruz. what we'll be talking about Y today. de eso es lo que vamos a hablar hoy. For those of you that don't know, Aquellos que no saben, we've actually been going, can we get to the next slide? hemos estado yendo, We've been talking about a new series titled Hope in the Hurt. estamos por esta serie que se llama Esperanza en el Dolor. And this is our third week. Y esta es nuestra tercera semana. In the first week, we talked about the purpose in our pain. La primera semana hablamos del propósito de nuestro dolor. We talked about how God didn't bring suffering into the world. Y cómo Dios no fue el que trajo el dolor al mundo. Sin, when we sin, we brought pain and suffering into El the world. pecado fue el que trajo el dolor al mundo. See, so many times we think we're innocent. Muchas veces pensamos que nosotros somos But inocentes. if we're honest about it, Pero si somos honestos, if you think about it, si realmente pensamos, every single one of us cada uno de is nosotros responsible es responsable for adding
por añadir to the pain and suffering in our world. al dolor al mundo. Every time I sin, Cada vez que yo peco, I contribute to the pain and suffering yo and the brokenness. traigo el sufrimiento al mundo. So we learned that that's why there's pain and suffering. Y aprendimos que por eso está el sufrimiento. But we also learned Pero también aprendimos that our God doesn't waste that. que Dios no Dios, desperdicia esto. That He takes that pain and suffering que Dios toma este sufrimiento que and He tenemos turns it for our good. y Él lo pone a algo bueno. And what that means Y lo que esto is significa that He's using the pain and suffering in our es lives que Él está usando este dolor y sufrimiento en nuestra vida to make us in the image of His Son. para que nos convierta a la imagen de su Hijo. Our pain and suffering Nuestro sufrimiento is God's work es el trabajo in de our lives to Dios turn it to be more like Jesus. para que nos convierta más en Jesús. The second week we talked about a God who hears us. La segunda semana hablamos de el Dios que nos escucha, Because sometimes God feels silent or distant. porque muchas veces sentimos que Dios está distante o It feels like lejos, we pray and nothing happens. como que estamos pidiéndole, orando y nada pasa. It feels like God is indifferent or absent from our lives. Pareciera que Dios está indiferente a nuestro dolor, But we learned that God is always there. pero aprendimos que Dios siempre está ahí, That even the silence que hasta en el is silencio part of the process at es times. parte del proceso en But that nuestra God vida, not once leaves our side. pero que Él no deja al lado de That nosotros, He's always listening. que Él nos está escuchando And that He siempre always cares. y que a Él le importamos. And we discovered a type of prayer that we've forgotten for years. Y aprendimos de esta oración que la hemos olvidado de tantos años. A prayer of lament. Una oración de lamento. It's being honest with God. Es realmente ser honestos con Dios. Pouring out your heart before El God. poner nuestro corazón entre So Él. instead of venting on Facebook, Así que en vez de estar poniendo cómo nos sentimos, let's pray before the Lord. vamos ante Dios, Let's go before Him ante Él. and tell Him how we feel. Y decirle, Señor, así me siento. Because nobody feels better after venting on Facebook. I promise you. Porque les prometo que nadie se siente mejor después de ponerlo en So Facebook como te sientes. that's what we talked about last week. Y eso hablamos la semana pasada. Now today we're going to talk Y hoy vamos a hablar about Jesus entering our pain. de Jesús entrando en nuestro dolor. How God was not indifferent to our pain. Como Dios no es indiferente a nuestro dolor. So I want to talk quickly about the prophet Isaiah. How many of you have heard of Isaiah? Quiero hablar rapidito de Isaías. ¿Cuánto han escuchado de Isaías? Isaiah lived around 700 years before Jesus, a long time ago. Isaías vivió 700 años antes del nacimiento de Jesús. If you feel old, imagine that. Si tú te sientes viejo, imagínate él. 2,700 years. You were young compared to that. Hace tantos años. So Isaiah lived in a time of political chaos in Israel, Isaías vivía en este momento donde había mucho problema político, of spiritual decline. de una muerte espiritual. It was bad times. No eran unos buenos People tiempos. were not in a good position. Las personas no estaban en una buena posición. They faced exile. That was a threat that was coming. Estaban Exilio. en el exilio que venía. Exile would be like getting deported from your own country. Era como que eras deportado de tu propio país. Not a very pleasant thing. Nada bueno. Now, in the middle of that pain, Y en medio de todo ese dolor, Isaiah writes something. Isaías escribió algo. Something that's supposed to help people feel better. Algo que debería ayudarnos a sentirnos Something mejor. that's supposed to give people hope. Algo que nos daría dar esperanza. He talks about someone he calls the servant of the Lord. Algo que él llama El siervo del Señor. And this mysterious figure, esta figura misteriosa, who would one day come to rescue God's people. que un día iba a venir a rescatar el pueblo de Dios. But here's the problem. Pero este es el problema. This servant of the Lord, Este Siervo del siervo Señor. del Señor, he's not presented as a powerful king. él no lo presenta como este rey poderoso, He doesn't present him as a mighty warrior como un guerrero fuerte, or as a conquering king. o como un rey que viene He's fuerte. presented Él es as presentado a suffering servant, como un hombre que viene. un siervo que sufre. Now imagine that. Imagínense esto. You are struggling. Estás pasando por You're problemas. worried about your country. Estás preocupado por tu país. You're expecting for a mighty warrior to come and free you. Estás pensando que viene este guerrero a traer And libertad. I come to you and I tell you, someone is coming to save you. Y vengo y digo, viene alguien a salvarte. Someone who's always suffering. Alguien que siempre está So sufriendo. that's not what people have in mind. That's not what they're expecting. Y eso no es lo que ellos están In esperando. fact, let's read it. Isaiah 53, verse 3. Vamos a leerlo. Isaías 53. This is he says, he was despised and rejected by mankind, a man of suffering and familiar with pain, like one from whom people hide their faces. He was despised, and we held him in low esteem. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado
y no lo estimamos. You know why that's so shocking? ¿Saben por qué esto trae Because tanto? they, learners like us, Porque ellos, igual que nosotros, they consider a blessing se consideraban una bendición to be when you're comfortable and successful. cuando tú estás cómodo y todo te va bien. But Isaiah's prophecy actually presents a different image. Pero la profecía de Isaías trae una imagen totalmente diferente. He tells us that God's chosen one Él nos dice que aquel que Dios había escogido would not be known by his riches, no iba a ser conocido por cuán rico es, but by his suffering. pero por su sufrimiento. The man that God sent El hombre que Dios mandó would be known iba a ser conocido by his suffering. por su sufrimiento. So you fast forward 700 years, Así que imagínense, vamos a y adelantarnos adelantamos 700 700. años, and then what do we see Jesus doing? ¿Y qué es lo que vemos que Jesús hizo? He's healing the sick. Él está sanando a los He goes around enfermos. touching lepers. Él iba tocando a los He's leprosos. eating with outcasts, Él está comiendo con los que no, nadie quiere juntarse con ellos. And he's weeping with the broken. y él está llorando con aquellos que están Every tristes. moment of Jesus' life Cada momento de la vida de Jesús pointed out llevaba what Isaiah foresaw. lo que dijo Isaías, So God himself que Dios mismo entered the story of human suffering. vino a la historia del sufrimiento de nuestra And I want humanidad. you to think of that, Y quiero que piensen en esto, because God didn't need to do that. porque Dios no tenía necesidad de hacerlo, But God decided to enter into our suffering. pero Jesús decidió venir y entrar a nuestro sufrimiento. So much so Tanto that he's called a man of sorrow. que se le llama un siervo de sufrimiento. I want to show you in Hebrews 4, Quiero mostrarte en Hebreos 4, the letter of Hebrews la carta de Hebreos was written to a bunch of Christians fue escrita a muchos cristianos that were suffering, que estaban that were sufriendo, being que persecuted, estaban siendo that they perseguidos were feeling tempted to give up. y estaban siendo tentados a darse por vencidos. They needed to know Ellos necesitaban that saber Jesus, our leader, que Jesús, nuestro líder, knew what they were going through. sabía lo que ellos estaban pasando. So look what we're told in Hebrews 4:15. Mira lo que dice Hebreos 4:15. For we do not have a high priest who's unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. In other words, En otras palabras, Jesus knows, Jesús sabe, not theoretically, no teóricamente, not symbolically, no de manera simbólica, but personally. pero personalmente. Jesus put his flesh in it. Jesús vino en Él carne, sufrió con nosotros. Because our God porque nuestro Dios is not far from our pain. no está lejos de nuestro dolor. Our God Nuestro Dios walked through pain himself. caminó en dolor él mismo. He didn't just tell us, go through it, it's fine. Él no simplemente nos dijo, sí, vas a sufrir He said, y this is the anda. way, Él dijo, este es el camino, but I'm going with you. pero yo voy contigo. I'm holding your hand through it. Yo sostengo tu mano. So, we're going to talk a bit about that. Así que vamos a hablar de esto. We said that Isaiah called him a man of sorrows, Dice que Isaías lo llamó un hombre de sufrimiento, acquainted with pain. que él estaba acostumbrado And I al want you to dolor. know, this wasn't just poetic language. Y esto no era simplemente algo poético, It was prophecy era una profecía that was fulfilled with Jesus. que fue hecha con Jesús. Everywhere Jesus went, Donde quiera que iba Jesús, he carried people's pain él llevaba el dolor de todos, as if it was his own. como si era el de él. And here's what we learned through Jesus' life. Y esto es lo que aprendemos en la vida de And Jesús. I want you to pay attention to this. If you take anything from this sermon, listen to this. Si agarran cualquier cosa del sermón es esto. God may not answer every question about your suffering, Tal vez Dios no va a responder todas las preguntas acerca de por qué tú sufres, but he answered the most important one. pero Él contestó la más importante. The most important one is, God, do you care? Y la más importante, Es Dios, ¿te importa? Realmente te importa mi sufrimiento. He answered that. Él respondió eso. So we might not know why you're going through what you're going. Así que tal vez no sepamos por qué estamos pasando lo que But estamos the pasando. cross tells us, Pero las escrituras nos la dicen, cruz nos dice, it's not because he doesn't care. no es porque a Él no le importa. So we're going to spend the rest of the time seeing examples in the Bible how Jesus cared. Así que vamos a ver ejemplos de cómo a Jesús le importa nuestro And he cares sufrimiento. deeply. Y realmente le importa. The cross is Jesus' answer. La cruz es la respuesta de The Jesús. tears in his face are his answer. Las lágrimas en su rostro The son la scars that he'll wear respuesta. for eternity are his answers. Las cicatrices que Él tenía en su cuerpo. So I want to show you some examples. Así que te voy a mostrar algunos We see ejemplos. Jesus touching the untouchable.
Vemos que Jesús tocó a aquellos que nadie tocaba. So let me tell you quickly about leprosy in the first century. Les digo rapidito lo que significaba ser leproso en este tiempo. So that was highly contagious. Era súper contagioso. People were scared of them. Las personas estaban asustadas porque Lepers. tenían los leprosos. So they would not touch them. Así que no los tocaban. In fact, lepers Los leprosos were supposed to stay away from people. se tenían que mantener alejados de And if todos. they were walking amongst people, Y si ellos caminaban donde estaban las they were personas, supposed to yell, ellos necesitaban gritar. I'm clean, I'm clean. No estoy limpio, no estoy limpio. So that people knew that they couldn't be touched. Para que las personas sepan, no, él es leproso, no me puedo So keep that in acercar. mind. Lepers were not touched by people. Así que piensen esto, los leprosos no podían ser tocados por nadie. Imagine going through life, Imagínense ir por la and every vida time people see you, they step away. y cada vez que alguien te ve, se aleja de ti. Some look at you with disgust. Y muchos te miran hasta con asco. But we don't know how long this man was a leper. Y no sabemos cuánto tiempo este hombre era un leproso, But he probably was a long time. pero probablemente mucho tiempo. And a long time that he hadn't been touched by another human Y being. tanto tiempo que él no era tocado por nadie. And that's key. Let's read. Y leamos. Esto es clave, léalo. A man with leprosy came and knelt before him and said, Lord, if you're willing, you can make me clean. Un hombre que tenía una enfermedad en su piel se acercó, se arrodilló delante de él y suplicó, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing, he said. Be clean. Immediately he was cleansed from his Jesús leprosy. extendió la mano y tocó al hombre. Sí quiero, dijo. Queda limpio. Y al instante quedó sano de la enfermedad en la piel. That's a detail that's easy to miss. Ese es un detalle que es fácil no darte cuenta. Jesus did not need to touch this man. Jesús no necesitó tocarlo. Jesus actually, we've seen Jesus heal people without touching them. Jesús a veces sanaba sin tocar a nadie. He would just tell them, be healed, and they were healed. Simplemente le decía, sé sano y eran He went sanos. out of his way, Pero él salió de su camino, reached out, extendió su mano and touched them. y lo tocó. See, he showed compassion first. Él mostró compasión. He saw the primero. human being first. Él vio al humano que estaba ahí. He saw his emotional need first. Él vio su necesidad emocional And then he primero healed him. y lo sanó. But we see Jesus' compassion here. Pero vemos la compasión de Jesús He aquí. didn't just heal him. Él no simplemente lo sanó. Jesus entered his isolation. Jesús entró En su aislamiento. aislamiento. In that moment, En ese momento, God said, Dios dijo, yes, I care. sí, tú me importas. Let me show you another example. Les enseño otro momento. We see Jesus stopping for the heartbroken. This is a beautiful story. Esta es una historia hermosa. And it's found in Luke 7, La verse 11. encontramos en Lucas 7:11. I see some of you looking in your Bibles and I'm going fast, I'm sorry. Lo siento que estoy yendo rápido. Luke chapter 7, verse 11. Lucas 7:11. Soon afterward, Jesus went to a town called Nain, and his disciples and a large crowd went along with him. Poco después Jesús en compañía de sus discípulos y una gran multitud se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando se acercaba, As he approached the town gate, a dead person was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow, and a large crowd from the town was with her. cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que se sacaban de allí a un muerto, hijo único de una madre viuda. Le acompañaba un grupo grande de la población. Let's keep reading. Sigamos leyendo. When the Lord saw her, his heart went out to her, and he said, don't cry. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Then he went up and touched the bier they were carrying him on, and the bearers stood still. He said, young man, I say to you, get up. Entonces se acercó, tocó al féretro, los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, te ordeno que te levantes. The dead man sat up and began to talk, and Jesus gave him back to his mother. El que había estado muerto se incorporó y comenzó a hablar. Luego Jesús se lo entregó a su madre. I want you to think of this widow. Quiero que piensen en esta viuda. Think of this woman. Piensen en esta mujer. We're told she's a widow. Se nos dice que ella era una viuda. She's already lost her husband. Ya había perdido a su esposo. And now she lost her only son. Y ahora estaba perdiendo a su único hijo. Acababa de perder. She had already lost her husband. Ya había perdido a su esposo. And now her last source of family, Y ahora su última persona que tenía de su familia. her last source of protection, Su última parte de fuente de protección, protección. and her last source of hope Y su último de esperanza was gone. ya se había ido. And I want you to notice a few things here. Y quiero que noten algo aquí. In verse 13, En el versículo it 13 says that when the Lord saw her, dice que cuando el Señor la miró, his heart went out to her. se compadeció de ella.
See, we don't see Jesus just showing his power. No vemos solo a Jesús mostrando su poder. It says that his heart went out to her. Él dice que él se compadeció de ella. Before he solved her problem, Antes de resolver su problema, he saw her pain. él vio su dolor And his heart went out to her. y su corazón se He compadeció de ella. talked to her. Y él habló con ella. Don't cry. No llores. And here, Jesus could have just healed the boy or resurrected the boy. Jesús simplemente pudo haberlo Resucitado el niño. resucitado. But he attended to the woman's needs first. Pero él fue a la necesidad de ella primero. It was his compassion in full display. Era su compasión. We see Jesus feeling her pain. Vemos cómo Jesús sintió su dolor. He didn't have to do what he did. Él no tenía que hacer lo que He didn't hizo. have to address her. Él no necesitaba tener que acercarse a But he ella. stopped long enough Pero él paró lo suficiente to see her, para mirarla, to speak to her, para hablarle, to care for her heart para cuidar de su corazón before he changed her circumstances. antes de que cambió su circunstancia. And then he did the unthinkable. He raised the boy. Y después hizo pues lo But I increíble, want you to notice that before he showed his power, pero antes de que él mostró su poder, he showed his compassion. él mostró su compasión. So, and God may not always stop the funeral. Tal vez Dios no siempre para el funeral. We will lose people. vamos a perder a personas que But amamos, from this story we learn pero por esta historia aprendemos that he cares. que a él le importa, That he's not indifferent to the pain that you que él no suffer. es indiferente a tu dolor y tu sufrimiento. I want to show you one more. Quiero mostrarles uno más. We're going to talk about Peter, but we're going to skip Peter for now. Iba a hablar de Pedro, pero vamos a saltarnos a Pedro. I want to talk about one of my favorite ones. Quiero decirles uno de mis favoritos. Go with me to John 11. Si pueden ir conmigo a Juan We 11:21. referenced this story last week a little La bit. semana pasada hablamos de esta historia. We have Jesus. Tenemos a Jesús. He was friends with Mary, Martha, and Lazarus. Él era amigo de María, Marta y Lázaro. He loved this guy. Él amaba esta familia. And they sent someone to tell Jesus, Y ellos mandaron a alguien para que le digan a Jesús: Lord, Lazarus, Señor, whom Lázaro, you love, a quien tú amas is about to tanto, die. está a punto de morir. Come quickly. Señor, ven rápido. And he goes, okay. Y él dice: ok, sí, ya voy. And he stays 2 extra days. Y se queda 2 días extra So that when he comes back, para que cuando él regresa, when he gets there, cuando él llega, we're told that Lazarus has been dead for 4 days. se nos dice que Lázaro había muerto ya por 4 días. Now, think about that. Y pensemos en esto. Jesus loves his family. Jesús ama a esta He familia. knew he was dying. Él sabía que él se estaba He muriendo. purposely waited Y él a propósito esperó until he died. hasta que él muriera. See, that delay Esa espera makes us question, nos hace preguntarnos: Lord, why? Señor, ¿por qué? Why would you do this? ¿Por qué tú haces And eso? when we read it last week, he said Y la semana pasada que lo leímos, él dice: he loved them, él los amaba so he stayed. y por esa razón él se demoró más. So how? ¿Y cómo? De alguna manera, the loving thing for Jesus to do Lo amoroso que tal vez pensábamos nosotros que él was to debería let him go hacer through this. es que él, Permitirlo ir por eso. Let me tell you, and I told you this week, every week, and I will tell you again. les dije esto la semana pasada y se los digo otra The vez. Lord will allow you to suffer. El Señor permite que tú sufras. He will allow you to go through tough seasons. Él va a permitir que pases por momentos difíciles. Not because He's indifferent, No porque Él es indiferente a tu but sufrimiento, because He loves you. pero porque Él te ama. And that's a truth that's hard to swallow at Y esa es times. una verdad que se nos hace difícil aceptar. Because we think that if He loves us, He's going to be just touching our cheeks all the time. Porque pensamos, oh, si Él me ama, Él me va a estar dando cosas lindas y todo va a estar So I want bien. you to remember that. Pero quiero que recuerden esto. Sometimes the Lord lets it hurt. A veces, Dios permite que duela. Out of love. por amor, Out of love. por amor. Because He's more interested Porque Él está más in your interesado character en tu carácter than in your comfort. que en tu comodidad. It doesn't mean He wants you uncomfortable at all No times. significa que Él quiere que tú estés incómodo But siempre. He will not sacrifice. He will give you comfort if I got it. Stop. Basically, He wants your character first. Quiere tu carácter primero, That's more important to que Him. es mucho más He wants to importante. make you like Él Jesus. quiere que tú seas más como Jesús. Now, let's go. Let's go. Jesus gets there, and this is what happens. Así que ya, continuando con la historia, Jesús John llega. 11:21. Juan The 11:33. moment Jesus is, while Jesus is arriving, Mientras Jesús se acerca, Martha comes to Him and she goes, Lord, Martha said to Jesus, if you had been here, my brother would not have died. él le dice: Señor, dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Can you sense the pain in her words? ¿Puedes sentir el dolor en sus palabras? It's almost like it's your fault. Es casi diciéndole: Do you not care? ¿No te importa? You knew he was about to die. Tú sabías que él iba a morir. You could have come earlier, Tú podrías venir más but you temprano, didn't do it. pero no lo If hiciste. you had been here, Si tú hubieras
hubieras estado If ahí, he had done it at the right time, si tú lo hubieras hecho en el my momento brother would correcto, not have died. mi hermano no se hubiera muerto. See, and we hear that and we feel it. Y nosotros leemos esto y lo sentimos. It's the mix of faith. Es esa fe Esa mezcla de fe with frustration. con la frustración. Yeah, we believe in you, Lord. Señor, nosotros creemos en ti. But why? Pero ¿por qué? Why? ¿Por qué, As- Señor? How long? ¿Hasta cuándo? That mixture, we all understand it and feel it. Nosotros sentimos que hemos pasado We esto. trust God, Señor, creemos en ti. but then when life breaks, Pero cuando la vida nos trae cosas we difíciles, cannot help but ask, nos preguntamos, Lord, if you really care, Señor, si realmente te importara, why didn't you come sooner? ¿por qué tú no viniste más temprano? And then Jesus arrives, Y Jesús se aparece. and now Mary, the other sister, comes to him Y too. ahora María, su otra hermana, se acerca And she asks him the same question, y les pregunta lo mismo. or tell him the same thing. Y les dice lo mismo. Lord, if you had come sooner, Señor, si tú hubieras venido más temprano, brother wouldn't have died. mi hermano no se hubiera muerto. And then this happens, John 11:33. Y esto es lo que pasa en Juan 11:33. When Jesus saw her weeping, and the Jews who had come along her also weeping, he was deeply moved in spirit and troubled. Al ver llorar a María y a los judíos que lo habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Now, that's translated deeply moved in spirit and troubled. Esto que dice que se turbó y se conmovió profundamente It's an emotion that's hard to translate. es una emoción que es difícil de traducir. Because, and if you notice, different translations would translate it a little different Si here. se dan cuenta, las diferentes traducciones But también lo it's cambian un talking poquito. about a mixture of emotion in Jesus. Pero está hablando de esta Una mezcla de emociones. Where he's really sad, donde él está súper but he's triste, also angry. pero él está enojado. And we don't understand exactly why he was so angry. Y no entendemos por qué él estaba enojado también. Because some people say, well, he was angry at them for having little faith. Muchos piensan, bueno, tal vez estaba enojado porque ellos tenían poca fe. But it seems more likely Pero tal vez that Jesus pareciera was angry and sad que él estaba enojado y triste with death itself, por la muerte en with sí, the situation of human beings, con la situación de los with the humanos, brokenness of our world. con lo roto de nuestro And that got me mundo. thinking, Y eso me hizo pensar, wow, wow, wow. Sí, I can translate that. He really cares. él realmente le importamos. He had a mixture of emotion there. Tenía una mezcla de Have you ever emociones. felt like that? ¿Se han sentido Where así? you're sad Cuando están and tristes angry y and you don't know enojados if you want to kick something or cry? y no sabes si quieres patear algo, ponerte a You llorar. don't do that for something that you just care a little bit. No haces esto por algo que no te importa mucho, You do that for something that really matters to you. sino por algo que realmente te importa. And that shows us how he feels about the pain and suffering in our world. Y esto nos muestra cómo él se siente con el dolor y el sufrimiento. And that led to the next thing. Y esto nos Verse lleva 34. al próximo. Where have you laid him? He asked. Come and see, Lord, they replied. And Jesus wept. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y Jesús lloró. Jesus wept. Jesús lloró. He saw the situation. Él miró la situación He wept. y él lloró. And it's always puzzled me. Siempre me hace... Me llama la atención. Because he knew he was going to raise Lazarus. Porque él sabía que iba a resucitar a He Lázaro. knew resurrection was coming. Él sabía que él lo iba a The same resucitar. way that he knows that this pain and suffering that we're at right now is going to end. De la misma forma que él sabe que este dolor y sufrimiento que estás pasando va a terminar. And he wept. Pero él lloró. He joined them in their pain and suffering. Él se unió a ellos en el dolor y el In the same way, he sufrimiento. knows your pain and suffering will end one De day. la misma manera que él sabe que tu dolor y sufrimiento va a parar And un he still día, cares about it. todavía a él le So importa. what I want you to know Así que lo que quiero que is that sepas Jesus, es que Jesús, the man of sorrow, este hombre de is sufrimiento, not indifferent. no es He indiferente. knows your pain. Él conoce tu He knows your dolor. suffering. Él conoce tu And he tells you, sufrimiento. look, you have to go through this. Y él te dice, tienes que pasar por esto, But I'm with you. pero estoy You're contigo. not alone. No estás solo. He says, you'll have affliction in this world. Dice, vas a tener aflicción en este mundo, But trust in God and trust in me. pero confía en Dios, confía en I mí. have overcome the world. Yo he vencido al mundo. So that's what so instead of asking, Lord, why? Entonces, en vez de preguntarnos, Señor, ¿por qué? We need to substitute that with trust in who? Tenemos que sustituirlo por decir, confío en quién. I don't know why, No sé por qué, but I know who. pero yo sé a And quién. I trust in you. Y yo confío en And I know ti. you have a purpose. Y Señor, sé que tú tienes un And I know propósito. I'm in your hands. Y sé que me tienes en tus And you manos. take care of me. Y tú vas a cuidar de mí. So we have a God Tenemos a un who Dios doesn't stand above our grief.
que no se ponen diferente a nuestro dolor Él y no está por sufrimiento. encima de nuestro dolor. He walks through it with us. Él camina con nosotros en medio He de él. doesn't just comfort us from a distance. Él no simplemente nos consuela a la He distancia. weeps with those who weep. Él llora con aquellos que He lloran. mourns with those who mourn. Él Está de luto con los que están de luto. He joins us in the heartbreak, y Él nos acompaña en el sufrimiento. not just in the healing. No solamente cuando nos And that's the sana. tension of the story. Because if you go 10 verses before, Y esa es la tensión de esta historia, porque si vamos para atrás, 10 verses before Jesus wept, en 10 versículos antes Jesús lloró. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. Dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí vivirá aunque muera. 10 verses before. That was just minutes before. Eso eran minutos antes. And that's the tension we see. Y esa es la tensión que In vemos this passage, en este we see pasaje. his divine power, Podemos ver su poder divino, his authority, su autoridad, his victory over su death. victoria por la And in the muerte. next one, Y en el próximo we see his heart broken. vemos cómo Él está con el We see corazón him roto, vulnerable, vulnerable, compassionate, compasión, sharing our sorrow. compartiendo el And sufrimiento. that's not a contradiction. Y eso no es una contradicción. That is the incarnation. Esa es la encarnación. That the all-powerful God Que ese Dios todopoderoso entered human weakness entra a ser débil como humano so he can redeem it para que Él pueda redimirlo from the inside out. de adentro hacia afuera. Our God is in the process of healing the world. Nuestro Dios está en el proceso de limpiar nuestro We mundo, have to trust him. y tenemos que confiar en Él. We have to know he has a plan. Tenemos que confiar que Él tiene un plan. Psalm 34:18 says, Salmos 34:18 the dice, Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. We saw him on the cross, Lo vimos en la cruz, crying out, gritando, my llorando. God, why have you forsaken me? Dios, ¿por qué me has abandonado? It's not because he thinks the Father has abandoned him. Y no es porque Él siente que Dios lo ha abandonado. It's not because he doubted the Father. No es porque Él dejó de confiar en el It's because Dios, he was entering sino porque Él estaba entrando our cry for us. a este sufrimiento con For nosotros. nosotros. He was standing in our place. Él estaba parado donde nosotros tuvimos que estar He was parados. bearing the separation the sin created. Estaba cargando la separación que el pecado creó. So, it's not because he doesn't care. Así que no es que a Él no le importa. Whenever you're suffering, Cuando esté it's sufriendo, necessary. es It's necesario part of the y es process. parte del proceso. And he remains near today. Y Él se mantiene cerca hoy. So Peter Así que Pedro tells us the following. nos dice lo siguiente. 1 Peter chapter 5. Primera de Pedro 5:7. Cast all your anxiety on him because he cares for you. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. The same Jesus that touched the leper. El mismo Jesús que tocó al leproso, The same Jesus that wept at the tomb. el mismo Jesús que lloró en That la same tumba, Jesus is alive today. ese mismo Jesús está vivo hoy. That same Jesus enters our stories. Ese mismo Jesús entra a nuestra That same historia. Jesus draws us close still. Ese Jesús nos atrae a Él He still carries our sorrow. y Él lleva nuestro sufrimiento. So even when you don't understand the why, Así que aunque no entendamos el por qué, you can rest in the why, in the who. podemos descansar en You quién. know who the who is? ¿Saben quién es el que A descansamos? Savior who suffers with you. Un Salvador que sufrió con nosotros. So why does this all matter? ¿Y por qué todo esto importa? Because it means that we never have to wonder if God cares. Porque no nos tenemos que preguntar si a Dios le We importamos. never have to wonder if God understands. Nunca tenemos que preguntarnos si Él nos entiende. We never have to look at our pain, Nunca podemos ver a nuestro whether it's dolor, physical, así sea físico, emotional, emocional, spiritual. You espiritual. never have to think, God, you don't get it. Nunca podemos decirle, Señor, tú no me entiendes. Because in Jesus, Porque en Jesús, God stepped into the very world that's hurting our hearts. Él entró a este mundo que nos lastima. So when you're rejected, Así que cuando tú te sientes rechazado, remember, recuerda, he was despised and rejected. Él también fue rechazado. When you're hurting, Cuando estás lastimado, remember he was the man of sorrow. recuerda que Él fue ese hombre de sufrimiento. When you feel abandoned, Cuando te sientes abandonado, remember his cry on the cross. recuerda su grito en la cruz. My God, why have you forsaken me? Dios, Dios, ¿por qué me has abandonado? And when you feel like no one sees you, Y cuando tú sientes que nadie te when you ve, feel forgotten, cuando sientes que eres olvidado, remember that Jesus saw the widow, recuerda que Jesús vio a la that viuda, he touched the leper. que tocó al leproso. Jesus cares. A Jesús le He's importa. not distant. Él no está distante. He's not detached. Él no está apartado. I invite you to close your eyes. Les invito a que cierren sus ojos.